Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este pequeño video vamos a aprender lo que es el análisis FODA o conocido también el DAFO. También tienen esta presentación aquí en plataforma, también pueden descargarlo y revisarlo al detalle, ¿sí? Entonces en este pequeño video brevemente vamos a explicar en qué consiste lo que es el análisis FODA. Empezamos entonces. ¿Qué es el análisis FODA o DAFO, no? La pregunta que tal vez nos hacemos, ¿no? Cada vez. Entonces diremos que es una herramienta que nos permite analizar, ¿no? Una situación o la situación actual puede ser de una organización, de un espacio geográfico, de una persona, etcétera, ¿sí? Ahora nosotros ya se supone que ustedes ya han desarrollado lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez conociendo el diagnóstico, la situación actual, es menester realizar lo que es un análisis, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Porque seguramente han encontrado mucha información, ¿no? Irrelevante. Entonces, en función a toda esa información, es importante hacer este análisis, ¿no? Para eso nos sirve lo que es el FODA. Podemos hacer o también podemos utilizar otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo el marco lógico, podemos utilizar lo que es el árbol de problemas o objetivos, ¿sí? Y algunos otros más, ¿no? En este momento solamente estamos utilizando el FODA, ¿no? Es el más común, es el que se utiliza más en todos los ámbitos. Seguramente también han visto en otras materias, ¿no? Como marketing. Entonces es muy útil, muy aplicable y fácil de realizar, ¿no? Ahora, este análisis básicamente está basado en lo que son las debilidades y fortalezas, ¿no? Fortalezas, ¿no? Que son aspectos internos y lo que llamamos oportunidades y amenazas del entorno que van a ser los factores externos. Ahora bien, ¿quién puede utilizarlo, no? Básicamente todos, ¿no? Pueden ser empresas, asociaciones eh, y obviamente se puede utilizar en cualquier rubro o índole, ¿sí? ¿Cuándo se debe utilizar? No hay un manual, digamos, un guía, ¿no? En el cual diga solamente se debe utilizar en esta situación. No, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, pueden ser algunas de las situaciones en las que se puede utilizar, por ejemplo, el FODA, ¿no? Antes de desarrollar o implementar un negocio, ¿no? Entonces, es importante conocer, ¿no? Los factores internos y los factores externos para desarrollar un negocio, ¿no? Puede ser una vez al año, ¿no? Para ver, digamos, la situación, cómo estamos, cómo nos hemos desarrollado, ¿no? Para redefinir, si quieren, las estrategias, ¿no? Ante un proyecto nuevo, ¿no? Y eso es lo que precisamente ustedes van a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar un proyecto en el que el proyecto sea relevante, ¿no? La implementación. O ante cualquier cambio, ¿no? Interno o externo que se pueda desarrollar eh, en un contexto, en una coyuntura, ¿no? Como el que estamos viviendo ahora. ¿Para qué sirve, no? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Para qué sirve, no? Para tomar las mejores decisiones, ¿no? Con este análisis, básicamente lo que vamos a hacer es tomar las mejores decisiones, ¿no? Obviamente, como estamos haciendo un análisis pormenorizado, ¿no? De la situación interna y externa, entonces nos va a permitir tomar la mejor decisión. Y también hemos dicho, ¿no? Que es una herramienta de fácil uso y rápida implementación, por lo que deja sin excusas a todos aquellos que habitualmente adoptan decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, nos sirven. Muchas veces cuando se presenta un proyecto, una estrategia, entonces, ¿por qué se plantea esto y por qué no aquello, ¿no? Entonces, esto es como un respaldo, digamos, para poder desarrollar, ¿no? Para poder implementar un proyecto, una estrategia, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo se hace un análisis, no? Primero que nada, tenemos que identificar las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través del estudio del micro y macroentorno y el análisis interno, ¿no? A todo este proceso lo vamos a llamar lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, toda esta análisis del micro y macroentorno y lo que es interno lo desarrollamos de forma con lo que es las herramientas, ¿no? El estudio bibliográfico, también lo que son las herramientas como entrevistas, como encuestas, ¿no? Entonces, a través de esas herramientas y la revisión bibliográfica,
tenemos toda esta información, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos toda esa información, tenemos que identificar, como había dicho, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿no? Ahora bien, una vez identificado eso, tenemos que llenar la matriz FODA, ¿no? Entonces, una matriz FODA que vamos a ver en más adelante, simplemente llenamos la matriz, ¿no? Entonces, lo que corresponde, ¿no? Digamos, oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, ¿no? Entonces, simplemente lo llenamos. En función al llenado de lo que es matriz FODA, ahora tenemos que hacer un análisis KEM, ¿sí? KAME, ¿sí? Ahora esto en un momento también vamos a explicar en qué consiste, ¿no? Antes se hacía lo que es el cruce de variables, ¿no? El maxi-maxi, el mini-min, el maxi-mini, ¿no? Entonces se hacía el cruce de variables. Ahora es más útil, más fácil en lo que es el análisis KAM, ¿sí? Posteriormente, en función a este análisis, vamos a poder definir o vamos a poder planificar lo que son las acciones o proyectos que vamos a implementar, ¿no? Ahora bien, veamos, ¿no? Esta es la matriz FODA, ¿no? Entonces tenemos, perdón, tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Y recuerden, ¿no? Las fortalezas y debilidades son aspectos internos. Las oportunidades y las amenazas son aspectos externos, ¿no? El macroentorno y el microentorno, ¿sí? Por ejemplo, en fortalezas podemos tener patentes, alta rentabilidad, instalaciones modernas, ¿no? Entonces, aspectos netamente internos, ¿no? Debilidades, problemas financieros, falta de recursos humanos, falta de capacitación, ¿no? Entonces, ¿no? Aspectos negativos, ¿no? De la organización de forma interna, ¿no? Y ahora, en tema externo, las oportunidades van a ser los cambios, pueden ser cambios legales, por ejemplo, ¿no? El tema normativo, el tema impositivo, el tema tecnológico, puede haber otros aspectos más, ¿no? Y las amenazas son, digamos, igual factores externos que no podemos controlar fácilmente, ¿sí? Eh, y obviamente lo que llamamos también lo que es la competencia, los proveedores, pueden ser factores ambientales y todo lo demás, ¿sí? Entonces solamente tenemos que enlistar, ¿no? Ahora, en función a este análisis, en función al llenado del matriz FODA, podemos confrontar variables, ¿no? Por ejemplo, fortalezas versus oportunidades, ¿no? Y esto nos va a permitir aprovechar las oportunidades que tenemos, ¿no? Cómo nuestras fortalezas podemos aprovechar en base a lo que son las oportunidades, ¿no? O cómo las debilidades y las amenazas podemos enfrentar en un futuro, ¿no? Cómo las fortalezas y las amenazas, ¿no? Cómo podemos fortalecer o cómo podemos fortalecer, sí, en todo caso, nuestras fortalezas internas en función a las amenazas, ¿no? Y así podemos confrontar, ¿no? Y este fase o ejercicio es fundamental, ¿no? A través de esta confrontación nosotros vamos a tener una idea más clara de lo que es lo que realmente podemos desarrollar, ¿sí? Ahora bien, como decíamos, viene lo que es análisis CAM, ¿no? La C significa corregir, la A significa afrontar, la M significa mantener y la E significa explorar. Entonces, cuando hablamos de debilidades, cuando hemos identificado las debilidades, ahora tenemos que definir cómo podemos corregir estas debilidades, ¿no? De la misma manera, ¿no? Cuando tenemos amenazas, ¿sí? Como decíamos, son externos que no podemos controlar, ¿cómo podemos afrontar, ¿no? Las amenazas, ¿no? Las fortalezas, ¿no? Obviamente son los aspectos positivos de la situación que estamos analizando, ¿no? ¿Cómo podemos mantener, ¿no? Entonces hay que ver también. Y las oportunidades, ¿no? Las oportunidades son externas, entonces, ¿cómo nosotros podemos explotar esas oportunidades, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Y cuando hacemos el análisis KAME, básicamente, por ejemplo, cuando hablamos de corregir debilidades y afrontar amenazas, en función a estos dos, llamamos lo que son las estrategias de supervivencia, ¿no? Entonces, si ya tuviéramos una organización ya constituida, entonces
cuando tenemos muchas debilidades, ¿no? Al corregir y al afrontar las amenazas, básicamente tenemos que desarrollar estrategias para sobrevivir, ¿no? Por eso se llama supervivencia, ¿no? Y cuando hablamos de mantener fortalezas y explotar oportunidades, básicamente son estrategias ofensivas, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos también de corregir debilidades, básicamente tenemos que tratar de llegar a lo que son las estrategias de reorientación, ¿sí? Y cuando hablamos de afrontar amenazas y mantener fortalezas, son las estrategias defensivas y la que es explotar oportunidades tiene que ver con lo que es estrategia de reorientación, ¿sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, una organización, ¿no? O la comunidad, el lugar donde están haciendo el proyecto, ustedes pueden tener, por ejemplo, muchas debilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros a partir de esas debilidades podemos reorientar, ¿no? Por ejemplo, una debilidad, digamos, que no hay, digamos, productos agrícolas, digamos, ¿no? Pero puede tener atractivos turísticos, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de eso nosotros podemos reorientar, ¿no? Reorientar, ¿no? Nuestro proyecto, nuestra estrategia, ¿no? Y también, ¿no? Digamos que el turismo está en su auge en un determinado lugar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos explotar esa oportunidad en el territorio que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, en función a todo esto, nosotros lo que vamos a llegar es a definir e implementar proyectos o acciones, ¿no? Entonces, en función a todo lo que hemos dicho, por ejemplo, yo llegaré a un proyecto en el cual me dirá de que tengo que capacitar al personal, tengo que desarrollar un circuito, tengo que desarrollar la implementación de un albergue turístico, ¿no? Entonces, en función a todo ese análisis, yo voy a poder definir de forma clara y concreta los proyectos o las acciones que voy a desarrollar, ¿no? Y finalmente, cuando ya desarrollemos el proyecto, ya vamos a poder calendarizar, es decir, tener un cronograma de actividades en función a actividades y tiempos, ¿no? También los responsables, los costos, fechas, objetivos a cumplir y otros detalles, ¿no? Entonces, para eso nos sirve lo que es el análisis FODA. Entonces, en función a este análisis, vamos a trabajar en esta materia y en lo que están haciendo ustedes, ¿no? Entonces, la tarea consiste en función al análisis que han desarrollado, tanto del macro, microentorno y lo que es el análisis de la organización o de la comunidad donde han hecho, tienen que hacer un matriz FODA, ¿no? Y el análisis CAMI, ¿sí? Entonces, debajo de este video también va a estar un espacio habilitado para que ustedes puedan hacer diferentes consultas respecto a lo que es el análisis FODA. ¿Listo? Entonces, nos vemos más adelante. Saludos, chicos, que estén muy bien.